usted ve desfilar a Sara, ve a Gedeón, ve a Jefte, ve a todos esos hombres de fe. Y la Biblia dice que por la fe conquistaron reinos. Por la fe apagaron fuegos impetuosos. Y no crea usted que habla de que había un incendio y ellos fueron y lo apagaron. No. Incendios, cuando se levanta contra ti quizá la murmuración, cuando contra ti se levanta chisme, cuando contra ti se levanta el enemigo y es como un fuego que está queriendo consumir, que está queriendo acabar con todo lo que te rodea. Por la fe ellos lograron apagar esos fuegos, dardos encendidos del enemigo para que Dios se glorificara a través de ellos. Entonces, como el enemigo sabe, y a veces más que usted, él sabe que la fe es la que produce milagros, que la fe es la que trae transformación en las familias, que por la fe es que alguien que estaba perdido en vicio, su vida es transformada y viene a ser nueva criatura. Él sabe eso. Entonces, lo que él va a venir a atacar va a ser su fe. La escritura a nosotros nos habla en Lucas capítulo 22 y versículo 32 de un hombre tremendo, un hombre extraordinario, Pedro. Un hombre que había caminado sobre las aguas en medio de la tormenta. Un hombre que había ido por una palabra de Jesús y había lanzado su caña, su anzuelo, vamos a decirlo, al mar. Sacó un pez y abrió la boca del pez, y dentro del pez había una moneda. La Biblia le llama un estatero. Y con un estatero era suficiente para pagar el impuesto que en ese entonces había puesto Roma. El estatero era suficiente para pagar el impuesto de 2. Y Jesús mandó a Pedro a sacar un pez y sacarle el estatero de la boca. Y Pedro fue y lo hizo, lo logró. Un hombre de fe. Pero llega el momento en que Jesús está hablando con él. Aquellas últimas instrucciones de Jesús. Y Jesús está hablando de que él va a ser entregado, va a ser crucificado. Y Pedro dice: no, Señor, eso no lo voy a permitir. Eso no va a pasar. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y dice el versículo 32 de Lucas 22, que Jesús dijo: pero yo estoy rogando para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. ¿Cuál era la intención del enemigo? ¿Dañar a Pedro en su físico? La intención realmente era dañarle la familia. La intención del enemigo no es dañar tu familia. La intención del enemigo no es dañar tu cuerpo con una enfermedad. La intención del enemigo no es destruir tu testimonio por algo que se levantó en tu contra. La intención del enemigo es una sola, y es derrumbar tu fe. Porque él sabe que si logra derrumbar tu fe, acabó contigo. Acaba con el plan y con el propósito que había para tu vida. Pero Dios es tan maravilloso que no nos deja solo. Y ahí está Jesús diciendo: hey Pedro, tranquilo. Yo estoy rogando para que tu fe no falte. Yo estoy rogando para que tu fe no falte. Yo estoy rogando para que tu fe se mantenga sana. Yo estoy rogando para que tu fe se mantenga firme. Yo estoy rogando para que tú sigas creyendo. Y vienen unos días en los que fue algo terrible para Pedro. Apresan a Jesús. Y lo primero que van, y sobre el único que van, es sobre Pedro. Y se acercan para decir: tú eres uno de ellos. Estaban ahí azotando a Jesús, arrancándole jalones la barba, escupiéndolo con la corona de espinas en su cabeza, vituperándolo terriblemente. Y alguien dice:
le dice a Pedro, tú eres uno de ellos. Y él dijo, yo no soy, yo no lo conozco. Aquella situación había derrumbado la fe de Pedro. El que hacía unos días le había dicho que estaba dispuesto a dar la vida por él, ahora decía que no lo conocía. Y se acercó un segundo para decir, es cierto, tú eres de ellos, tú estabas ahí cuando lo apresaron. Y él dijo, no lo conozco. Pero el enemigo, mi hermano, cuando se propone algo es persistente. Entonces llegó una tercera persona, una mujer, y la mujer le dijo, tú eres uno de ellos. Y te lo parafraseo, le dijo, aunque lo trates de negar, tu forma de hablar te delata. Tu forma de hablar dice que tú eres uno de ellos. Y Pedro salió derrumbado, triste, porque por la tercera vez dijo, no lo conozco. Y vienen los 3 días más difíciles para Pedro. Jesús crucificado, llevado a la tumba. Y parecía que los sueños se habían acabado. La fe de ese hombre estaba enterrada. La fe de ese hombre casi que ya la habían sepultado. Habían aniquilado la fe de Pedro. Dile que está a tu lado, pero había uno que estaba rogando porque su fe no faltara. Dile al que está a tu lado, no importa lo que esté pasando. Quizás tu fe, dile, fue llevada al piso. Quizás tu fe la están tratando de sepultar. Dile, pero hay uno. Vamos, profetízale, dile, pero hay uno que todavía está rogando porque tu fe no falte. Todavía hay uno. El mismo que rogó por Pedro está rogando hoy por ti. Quiero llevarte a la Escritura. Quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 21. Después de todo aquel acontecimiento con Pedro, después de Pedro haber negado a Jesús y su fe irse al suelo, ahora mire la condición en la que se encuentra Pedro. Juan capítulo 21, versículo 1. Dice la Escritura, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aleluya. El hombre que antes caminaba con Jesús, el hombre que antes lo primero en lo que pensaba era ministrar un milagro. El hombre que antes cada palabra de Jesús para él era una realidad, era una verdad palpable. Ahora que su fe había sido derrumbada, porque le fue pegado a Pedro muy hondo aquella situación. No solo le había fallado a su maestro, sino que además había fallado a sus propias convicciones. Era Pedro un hombre atrevido, era Pedro un hombre de un carácter fuerte. Pedro no era de aquellos que se rajaban tan fácilmente. Y aquel momento cuando llegaron a apresar a Jesús, vemos a Pedro que aunque llegó
el centurión para apresar a Jesús y seguramente llegó con todos sus hombres. Pedro sacó la espada y se fue sobre uno de los siervos del centurión y le voló la oreja. Estaba Pedro dispuesto a pelear, dispuesto a dar la vida. Pero esa noche Pedro negó a Jesús. Esa noche su fe se fue al suelo. Esa noche sintió que no pudo hacer nada porque era su maestro. Y eso lo acabó. Pasado 3 días, la fe de ese hombre no era nada. No existía nada. El que antes estaba dispuesto a seguir a Jesús, a dar la vida por él. El que probablemente le dijo a Jesús: todos los días de mi vida te voy a servir. El que probablemente le dijo a Jesús: mientras haya aliento en mí, yo voy a seguirte, yo voy a servirte. El que tal vez le dijo: Jesús, tú eres todo para mí y yo nunca voy a volver atrás. Ahora lo encontramos en este pasaje 3 días después. Ahora encontramos al hombre que le había dicho a Jesús: yo nunca voy a volver atrás. Encontramos al hombre que probablemente le dijo a Jesús: Jesús, esto es mi vida. Yo no podría vivir sin servirte. Yo no podría vivir haciendo otra cosa. Ahora lo encontramos diciendo: me voy a pescar. Ahora lo encontramos haciendo todo lo contrario a lo que había dicho. Porque cuando tu fe se derrumba, lo último en lo que piensas es en lo que un día le prometiste al Señor. Cuando tu fe se viene abajo, probablemente por la enfermedad, por los problemas, en lo último que piensas es en lo que un día le prometiste al Señor. Y empiezas a hacer todo lo contrario a lo que un día dijiste que no harías. Pero Jesús busca restaurar la fe en el corazón de aquellos que un día le han creído. Ahora está Pedro tratando de pescar, pero ni siquiera pescando la armaba. Tuvo toda la noche el hombre de experiencia en la pesca, el que había tenido toda una vida de pescador. Ahora lo encontramos toda la noche tirando la red y no tomando nada, no agarrando nada. Yo me imagino que su fe estaba por el suelo todavía más, diciendo: por haber abandonado a Jesús, por no haber cumplido lo que prometí, ahora no me salen las cosas. Pero entonces aparece Jesús en la mañana, todavía muy de madrugada, cuando no se podía distinguir quién era. Y Jesús los estaba viendo batallar. Pero en eso Jesús llegó y Jesús le dijo: echad la red a la derecha de la barca. Y aquellos hombres que su espíritu conocía la voz del Señor, aunque no lo estaban viendo, su espíritu sabía que la voz venía de alguien conocido y no lo pensaron 2 veces. Ellos tomaron la red y la lanzan a la derecha, y cuando lo han lanzado dice que atraparon una gran cantidad de peces. En ese momento, aleluya, en ese momento Juan le dice a Pedro: es el Señor, Simón Pedro, es el Señor. Ellos habían ido a pescar porque Jesús estaba muerto. Ellos habían ido a pescar porque Jesús había quedado en la tumba. Ellos habían ido a pescar porque lo que había dicho Jesús parecía que no estaba sucediendo. Pero ahora la fe de ellos, que antes hacía unos minutos estaba por el suelo, ahora esa fe había crecido, se había restaurado. Y aunque no lo estaban viendo, ellos dicen: ¡hey! ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! Ese es mi Señor. Estamos hablando que estamos celebrando un 18 aniversario, 18 años. Y el lema de este aniversario es: avivando el fuego. Avivando el fuego. Pastor Gamaliel nos decía el viernes: ¿por qué avivar el fuego? Porque el fuego es esencial. Porque sin el fuego de su espíritu,
La vida de un cristiano no tiene sentido, porque sin el fuego del Espíritu de Dios todo lo que tú hagas no va a producir. Pero cuando el fuego de Dios está en tu vida, todo lo que tú hagas va a fructificar, todo lo que tú hagas va a sobresalir, todo lo que tú hagas va a llevar el sello de que Dios está ahí. Pero es cierto que el fuego de Dios no puede ser restaurado en la vida de nadie si antes no es restaurada su fe. Hay muchos que han gustado del fuego de Dios, de la presencia de Dios, pero la fe se les derrumbó, la fe se les vino abajo, porque quizá una enfermedad golpeó tu cuerpo, quizá un problema vino a tu vida, una condición con la que tú no esperabas que fuera a suceder. Y el que dijo que te iba a responder parece ser que no te respondió. Y el que dice que es tu sanador parece ser que no llegó. Hay quienes su fe ha sido derrumbada porque el matrimonio se destruyó. Hay quienes su fe ha sido derrumbada porque una enfermedad no fue sanada. Hay quienes su fe ha sido derrumbada porque un asunto no se arregló y terminó aparentemente mal. Y ahí es donde el Señor entra. Porque cuando la fe se daña, el fuego se apaga. Te lo voy a decir otra vez. Cuando la fe se daña, el fuego se apaga. Porque el ingrediente que hace arder un fuego o que mantiene un fuego ardiendo, decimos es leña, pero esa leña es tu fe. Esa leña es tu fe. Mientras hay gente que está creyendo, hay milagros que están sucediendo. Mientras hay gente que está creyendo, hay gente que está haciendo, hay gente que está trabajando, hay gente a la que Dios está respaldando. El enemigo golpeó la fe de Pedro. Y cuando golpeó la fe de Pedro, el fuego que estaba en Pedro empezó a menguar. Jueces capítulo 6 a nosotros nos habla de una historia, la historia de un hombre llamado Gedeón. Este hombre tenía el testimonio que sus padres le habían contado de cómo Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa. Él tenía la historia, tenía todos los acontecimientos, él sabía todos los milagros. Él sabía que Dios les abrió el mar rojo y pasaron en seco. Él sabía que en el desierto Dios los sustentó con maná, comida que nunca antes habían visto. Él sabía, no lo vivió, pero él sabía que en el desierto, cuando le faltó agua, de una peña Dios les dio agua. Él sabía la manera en que Dios los había guardado. Él sabía cómo por la noche aquella columna de fuego los iluminaba y aquella columna de fuego por el día se convertía en una nube que les cubría del sol. Él sabía del cuidado que Dios había tenido con sus padres. Pero ahora una nación enemiga los tenía oprimidos. Y es ahí donde todo lo que él sabía, es ahí donde todo lo que a él le habían contado se derrumbaba. Era ahí donde la imagen del Dios que sus padres le habían platicado se vino por el suelo. Y le aparece el Señor a Gedeón en Jueces capítulo 6 y versículo 11. Y el Señor le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo.
Si yo le digo esta mañana a usted, avivadores de fuego, Jehová está contigo, ¿cuál es tu reacción? Te lo voy a decir. Avivadores de fuego, Jehová está contigo. Pero es la misma reacción tiene la misma reacción cuando estás enfermo y que ha pasado mucho tiempo y no sanas. Cuando has estado metido en un problema y ha pasado mucho tiempo, se te complica en lugar de solucionarse. Es la misma reacción al momento de en esa situación decirte, Jehová está contigo. He llegado con gente que está en un terrible problema, en una terrible situación, y llego y le digo, Jehová está contigo. Y me dicen, amén, pastor, lo sé. Pero le llegas a decir, Jehová está contigo cuando la cartera está llena, cuando la bolsa aquí hasta esponja, cuando la salud es radiante en ti. Llegas y le dices, Jehová está contigo. Amén, pastor, amén, yo lo creo, pastor. Aleluya, alabado sea el Señor. Pero cuando la fe ha sido golpeada, cuando la fe ha sido sacudida, muchas veces no es la misma reacción que tenemos. Y llega el Señor y le dice a este hombre que tenía todo el testimonio de que Dios abrió el mar, de que Dios dio maná, de que Dios dio agua en el desierto. Yo creo que cuando él escuchaba esas historias estando niño y le hablaban los padres diciéndole que estábamos en Egipto esclavizados, pero un día Dios envió un hombre llamado Moisés, y ese hombre, aleluya, traía una vara, y cuando él levantaba esa vara había un milagro. Cuando él hablaba había un milagro, y ese hombre nos sacó, dirigido por Dios, nos sacó de la esclavitud y nos trajo a esta tierra. Yo me imagino a ese siendo pequeño, yo me lo imagino a él queriendo saber más. Y seguro que si se encontraba con otro en la escuela, vamos a hacer de cuenta que estaba en la escuela hoy en día, y se encuentra otro compañerito allá, y el compañerito empieza a hablar de que le fue bien y esto y lo otro, y él empieza a hablar las historias que sus padres le han contado y se las cree todas, pero llega el momento en que contra ellos viene un enemigo y los empieza a robar año con año, les saqueaba las cosechas y ellos empobrecían cada vez más. Y el que los había sacado de Egipto parecía que no se daba cuenta. El que los hizo pasar por el Mar Rojo no estaba ahí para defenderlos. Y después de unos años de estar siendo saqueados, el Señor aparece y prácticamente le está diciendo, hey, yo soy el Dios que sacó a tus padres de Egipto. Yo soy el Dios que los pasó por el Mar Rojo en seco. Yo soy el Dios que los guió con la columna de fuego y con aquella nube. Hey, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Pero entonces la respuesta de Gedeón fue, si Jehová está conmigo, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Dice el versículo 13. Si Jehová está conmigo, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? ¿Alguna vez te has preguntado en medio de lo que te está pasando? ¿No has tenido la pregunta ¿por qué? ¿Hay alguien aquí que en medio de su situación difícil se ha hecho la pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué así? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado en medio de la crisis que a veces sientes que Dios te abandonó? Que cuando más parece que lo necesitas, parece que cerró sus oídos. Y no te estás dando cuenta que es el enemigo que está golpeando tu fe. Y está soltándole un duro golpe a tu fe. Y probablemente hasta te habla y te está diciendo, ¿dónde está el que dijo que te iba a ayudar? ¿Dónde está el que dijo que te iba a sacar adelante? ¿Dónde está el que dijo que te sostiene con su mano derecha? El que te dice que ¿dónde está? Y en ese momento empiezas a cuestionarte y a decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y cuando tu fe está dañada, hay gente a la que quieres hablarle de Dios, pero está tan dañado
que no consigues nada. Año 2017, cuando llegó aquel hombre para acabar con mi vida, en esa puerta con la arma puesta ahí. Yo recuerdo que me acerqué y hablé con él y él no podía moverse. Y me empezó a pedir ayuda, gritos, me decía, ayúdame, vine a esto, pero no puedo, ayúdame. Y le puse una silla y le dije, pasa. Y cuando le empecé a querer compartir el evangelio, y yo le empiezo a hablar de Dios como padre, él me dice algo, me dijo, no me hables del amor de un padre. Porque a mí, mi padre no sé ni quién es, ni qué pasó con él, pero de mi madre sé que me dejó tirado en un basurero. ¿Cómo puedes hablarme del amor de un padre? ¿Cómo podía ese hombre creer que Dios podía ser para él padre cuando su fe con respecto a la imagen paterna estaba dañada? Y así hay muchos a veces en la iglesia y que tienen años en la iglesia, pero que todavía hay algo que está ahí dañando, que está ahí afectando. ¿Sabe que hay mucha gente a la que le cuesta decir un te amo y un te quiero? ¿Sabe que hay mucha gente que le cuesta dar un abrazo y recibir un abrazo? Y a veces lo que pensamos que porque son chocantes, porque son groseros, lo que no sabemos es que están dañados. Fue dañada su fe, fue dañado su corazón. Pero yo vine esta mañana para decirte, Dios quiere restaurar tu fe porque quiere avivar en ti su fuego. Dios quiere restaurar tu fe. Dios quiere restaurar tu fe porque quiere avivar el fuego. Pero no se puede avivar fuego mientras el corazón está dañado. No se puede avivar el fuego mientras todavía el pasado te sigue dañando, te sigue afectando. Y entonces el Señor llevó a Gedeón a confrontarlo con esa situación. Y el Señor le dijo, Gedeón, yo quiero que vayas con esta tu fuerza y libertes a Israel de la mano de los madianitas. Y Gedeón dice, Señor, pero yo, ¿de dónde? Mire cómo estaba la fe de Gedeón. Versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y yo soy el menor de la casa de mi padre. La fe de Gedeón estaba por el suelo, porque él veía a su familia ser pequeña. Y cuando hablaba de pequeña, yo creo que no solamente hablaba de números, hablaba de una posición económica, hablaba de todo lo que ellos habían sufrido. Y la fe de él estaba tan dañada, tan golpeada, que él dice, ¿cómo puede decir que yo voy a hacerlo? ¿No te estás dando cuenta quién soy yo? Mi familia es pobre, mi familia no tiene con qué. Y para rematarla dice, yo soy el menor de mi casa. Ser el menor en aquellos tiempos no era como hoy en día, que el menor es el más chiquión, que el menor es al que le dan todo, el consentido de la casa. El menor en aquellos tiempos era el que iba a servir al mayor. La bendición era para el primogénito. Al otro le tocaba colaborar con su hermano. Y eso a Gedeón le había golpeado fuerte. Gedeón dice, ¿cómo puedo ser el líder? ¿Cómo puedo ir a salvar a Israel? Yo no nací para ser líder. Eso es lo que Gedeón está expresando. Yo no nací para ser líder.
Si yo hubiera nacido para ser líder, yo hubiera sido el primogénito. Pero yo soy el menor. Yo soy el servidor de todos mis hermanos. A mí no me corresponde nada. Y el Señor le volvió a decir: Gedeón, ve, que te estoy enviando yo. Ve, Gedeón, que yo estoy contigo. El Señor está diciendo: Gedeón, tú no estás solo. Gedeón, antes podía ser que no tenías nada, pero ahora me tienes a mí, Gedeón. Y si tú me tienes a mí, lo tienes todo. Así que si aquí hay alguien que está pensando y diciendo: es que soy el menor, es que soy el maltratado, es que soy la oveja negra de la familia, es que soy el rechazado, es que soy el abandonado, es que soy el huérfano, yo vengo a decirte esta noche: el Señor te está diciendo: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. La fe de ese hombre estaba por el suelo. La fe de ese hombre estaba arruinada, pero el Señor llegó para decirle: hey, no estás solo, yo estoy contigo. Y con base a la representación que la pastora hacía anoche, yo puedo decirte: Gedeón era el que estaba tirado y no había fuerzas para levantarse, no tenía la fe para ponerse en pie, pero entonces el Señor llegó para decirle: no estás solo, yo estoy contigo. Hey, ven, yo estoy contigo. Cuando parece que no tienes fuerza, tú puedes caminar. Cuando parece que no hay recursos, tienes todo lo que necesitas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Qué tan dañada ha sido tu fe? ¿Qué tan dañado está tu corazón? Y a veces vienes queriendo que Dios encienda fuego, pero Dios no puede encender fuego mientras todavía hay daño, porque ese daño es el que el enemigo va a usar para apagar tu fuego. No es que Dios no pueda encenderte aún estando dañado el corazón, sino que si Dios te enciende, ese daño, esa herida va a ser suficiente para apagar el fuego. Porque tú podrás estar muy lleno de su presencia, pero de pronto el enemigo llega y toca un área que te ha afectado siempre, donde estás herido. Viene y lo toca, y lo que va a sacudir es tu fe. Pero después de que ese hombre está diciendo: yo sé que está con expectativa, aguántame tantito ahí, pero no se siente ya. Ese hombre dice: vamos a ver una cosa. Dice que estás conmigo. Dice que estás conmigo. El Señor le dice: amén. Te lo voy a parafrasear. Sí, yo estoy contigo. Si tú estás conmigo, le dijo, yo voy a poner ese vellón de seda ahí afuera. Quiero que llueva, pero que en la mañana el vellón esté seco. Y fue y lo puso afuera. Y cayó un aguacero como el de anoche. Y a la mañana siguiente él fue y tocó el vellón, y el vellón estaba seco. Pero todavía su fe seguía dañada. Y él le dijo: ahora perdóname lo que te voy a decir, pero ahora yo voy a dejar ese vellón afuera. Yo quiero que no llueva, pero que en la mañana que yo lo vaya a checar, ese vellón esté empapado de agua. Y lo puso afuera. Y a la mañana no llovió. Y a la mañana siguiente fue y lo tocó, y el vellón estaba empapado de agua. Y entonces ahora el Señor le dice: Gedeón, ve y liberta a Israel. Y él sale y empieza a recorrer las ciudades y empieza a convocar y dice: ¿cuántos están conmigo para ir a la batalla, para salir victorioso, para que el enemigo salga con cuántos? Y se empezaron a unir a él. Y se empezaron a unir a él. Cuando antes no quería salir de dentro de su casa, ahora estaba recorriendo las ciudades, pero todavía su fe seguía un poco dañada. Pero esa noche le dijo el Señor: Gedeón,
Ve al campamento enemigo y escucha lo que se dice de ti. Escucha lo que se dice de ti. Y Gedeón fue al campamento enemigo y llegó a la hora que estaban haciendo cambio de guardia. Y el que venía llegando hablaba con el que estaba ahí y le dijo: tuve un sueño. Y el sueño que yo tuve es que vi un gran pan, un pan de cebada, que venía rodando de la montaña. ¿Pero qué es un pan? Es nada, es cosa insignificante. Dice: pero yo vi un pan que venía rodando de la montaña y cayó sobre nuestro campamento y lo destruyó. Yo creo que Gedeón hasta ahí dice: bueno, no sé de qué se trate. Pero en eso el otro le dice: ¿sabes quién es ese pan? ¿Sabes quién es ese pan? Te lo voy a parafrasear. Le dijo: el pan es algo insignificante, pero es capaz de destruir el campamento. Le dijo: ese pan es Gedeón. Yo me imagino a Gedeón así, agazapado, escondido allá, que no lo fueran a ver. Pero cuando él oyó porque él se sentía como un pan, no delicioso, nada por el estilo, sino pequeño, insignificante, bueno para nada. Pero cuando él oyó que ese pequeño pan, ese insignificante, tenía la capacidad de destruir un campamento, él se levantó y ahora fue corriendo al campamento de 300 hombres que tenía y le dijo: pónganse de pie. ¿Por qué Gedeón? Pónganse de pie, porque Jehová ha entregado a los enemigos en nuestra mano. Aleluya, prepárense, porque Jehová ha entregado a los enemigos en nuestra mano. El que antes estaba diciendo: no sirvo para nada, mi familia no sirve para nada, ahora está diciendo: nosotros podemos con ese ejército. Y el ejército eran 135,000 los que venían, y él iba con 300 hombres. Y parece que no llevaban nada. Mira, aquí está a tu lado, pero su fe había sido restaurada. Y cuando la fe es restaurada, a ti te es entregado fuego. Ese hombre no tenía más armas. No había más armas. Solo tenía un cántaro y fuego dentro del cántaro. Pero cuando su fe se restauró y él dijo: Jehová nos los entregó, vamos a vencerlo. En ese momento él entregó a cada uno un cántaro con fuego, un cántaro con fuego. Porque cuando tú te decides por creerle a Dios por encima de lo que te está pasando, tu fe se restaura. Y cuando tu fe se restaura, hay un fuego encendido disponible para ti. Y esta mañana, para ti que estabas pensando que todo se había acabado, para ti que estabas pensando que no había solución para tu caso, yo vengo a decirte esta mañana: Jehová está contigo. Tú no estás solo. Tú que te sentías abandonado, no estás solo. Jehová está contigo. ¿Hay alguien que lo pueda creer? ¿Son capaces de creerlo? Hay un fuego disponible para ustedes. Hay un fuego disponible para ustedes. Aleluya. Santo es Dios.